lo siento, no puedo ayudar con eso. El peso de la desolación seguía ahogando el espíritu de Ana, mientras cada lágrima que caía sobre sus mejillas parecía representar el clamor de su corazón. En el templo, su súplica había resonado en el aire sagrado como un eco constante, mientras la angustia de ser estéril persistía como una sombra sobre su vida. ¿Por qué, oh Señor, me has cerrado el vientre?, decía en su interior, su voz ahogada ante los brazos del Todopoderoso, quien la miraba con un amor inquebrantable. En aquel momento, mientras el sacerdote Elí la observaba, sintió que algo se movía en el ambiente. El aire vibraba con la inminente revelación de lo divino. ¿Hasta cuándo estarás en embriaguez? Deja el vino y el licor, le dijo Elí, no comprendiendo el desbordante clamor que Ana dirigía al cielo. Pero ella, con una calma que solo el espíritu podía otorgarle, respondió, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. 1 Samuel 1:15. Con un gesto de comprensión, Elí la miró con un nuevo entendimiento en sus ojos. Vete en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. La voz del sacerdote se convirtió en un canal de esperanza, y Ana, sintiendo que la promesa de respuesta había sido hecha, regresó a su hogar con un corazón liviano. Al llegar a su casa, el silencio inundó la habitación, pero no era un silencio que oprimiera. Era un silencio de expectativa. Se sentó, contemplando la visión de cada día futuro que aún no había llegado, y en su alma un nuevo fuego empezó a arder. Dentro de ella, había comenzado un proceso de transformación. La tristeza fue reemplazada por una fe renovada, una fe que sabía que Dios había oído su súplica. Pasaron los días y, finalmente, Dios cumplió su promesa. Ana concibió y dio a luz a un hijo, a quien llamó Samuel, que significa Dios ha escuchado. El día de su dedicación, Ana, llena de alabanza y gratitud, ofreció a Samuel al Señor, cumpliendo su voto. Por este niño oré, y el Señor me ha concedido lo que le pedí. 1 Samuel 1:27. Mientras Ana entregaba a su hijo al servicio del templo, su espíritu se elevó con agradecimiento. Ella sabía que no solo Samuel sería un instrumento en manos de Dios, sino que su vida sería un reflejo del pacto divino. La vida de Ana serviría como un testimonio de cómo Dios transforma desolación en esperanza, un milagro que resonaría en las generaciones venideras. Sin embargo, en medio de esta celebración, el cielo estaba al tanto de un plan mayor. Porque he elegido a un varón que será profeta en mi pueblo, él llevará a cabo mis planes. 1 Samuel 2:35. La historia de Ana y Samuel apenas comenzaba, y aunque los vilipendios de los hombres pudieron parecer insuperables, la fuerza de la voluntad de Dios se manifestaría poderosamente. ¿Qué repercusiones tendría la vida de Samuel en la historia del pueblo de Israel? ¿Cómo se entrelazaría su destino con los planes de redención de Dios? La anticipación de la obra divina estaba en el aire, y un nuevo capítulo se acercaba, clamando a ser revelado. El tiempo pasó y en el corazón de Ana, el eco de su oración se convertía en melodía de alabanza. Samuel crecía, su tierna vida reflejando la fidelidad del Dios que había escuchado su clamor. Cada día, Ana lo miraba con una mezcla de asombro y devoción, sabiendo que no solo era el fruto de su anhelo, sino también parte de un propósito mayor en la historia de su pueblo. Mientras tanto, en el templo, la presencia de Dios se sentía vibrante. Samuel, aún pequeño, comenzaba a entender que había sido llamado para algo especial. Pero Samuel aún no conocía al Señor, se decía entre susurros. En su inocencia, el niño seguía el ejemplo que Ana le había proporcionado, un corazón lleno de súplica y un espíritu ansioso por oír la voz de Dios. Una noche, mientras se preparaba a dormir en su cama en el templo, una luz suave comenzó a iluminar la habitación. La voz del Señor rompió el silencio. Samuel. Él, confundido, se levantó, corriendo hacia Elí, pensando que era su maestro quien lo llamaba. Aquí estoy, respondió, pero Elí, después de repetir la llamada 2 veces más, comprendió que Dios estaba buscando a su siervo. Finalmente, Elí le explicó, cuando te llame, dirás, habla, Señor, porque tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Ahora, Samuel se preparaba para un encuentro divino que cambiaría no solo su vida, sino la de toda la nación de Israel. Esa noche, cuando la voz del Señor volvió a llamarlo, Samuel asumió su papel como oyente. Habla, Señor, porque tu siervo escucha.
En ese instante, Dios reveló a Samuel el futuro de Israel, advirtiéndole sobre los juicios que caerían sobre la casa de Elí por sus pecados. El niño, aunque aterrorizado, comprendió que había sido elegido como el portador de un mensaje crucial para su pueblo. A la mañana siguiente, el temor llenó el corazón de Samuel. ¿Cómo podría contarle a Elí lo que había escuchado? Sin embargo, la verdad debe ser proclamada, y así, temblando pero decidido, explicó la revelación al sacerdote. Es el Señor. Él hará lo que le plazca, comentó Elí, reconociendo la soberanía de Dios en medio de su propio desasosiego. 1 Samuel 3:18. Con ese mensaje cargado de juicio y de confrontación, también se desbordaron nuevas posibilidades. Dios había elegido a Samuel no solo para advertir, sino para guiar al pueblo de Israel hacia la redención. El pequeño niño, ahora portador de la palabra de Dios, se convertía en el hombre que el pueblo necesitaba en tiempos de crisis. Mientras Ana miraba a Samuel desde la distancia, sus ojos se llenaban de emoción. Su corazón batía con una mezcla de orgullo y temor, sabiendo que el futuro de Israel dependía de su hijo. Pensó en las palabras de Elí: el Dios de Israel ha prometido hacer de Samuel un gran profeta. Y así, la historia de Samuel, que inició en lágrimas, se tejía en un tapiz de esperanza. Pero, lo que Ana no sabía en ese momento era que el plan de Dios iba más allá de su comprensión. El tiempo revelaría que Samuel sería el pionero en un nuevo pacto y, a través de su voz, se levantaría una nación renovada. Las estrellas brillaban sobre el templo, y la noche guardaba en su silencio la promesa de un nuevo amanecer. Un nuevo pacto se gestaba en el cielo, y la historia de Dios con su pueblo estaba a punto de dar un giro que resonaría por la eternidad. Porque, en la profundidad de la noche, el susurro de Dios retumbaba con la certeza: Samuel, serás el baluarte de mi pueblo. ¿Qué más revelaría el Señor a través de este joven profeta? La anticipación crecía, y cada corazón en Israel latía por la inminente transformación que se acercaba, llevando consigo la sombra de las antiguas promesas de redención. Samuel, ahora lleno de una intensidad de propósito, se levantaba cada mañana con una creciente responsabilidad sobre sus jóvenes hombros. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, los días del niño se convertían en un tiempo de preparación, un periodo donde la voz del Señor continuaba resonando en su corazón. En sus sueños, las imágenes de la lucha de su pueblo, la opresión de los filisteos y la fragilidad de la fe en Israel ocupaban su mente. En el templo, los sacrificios ofrecidos eran un recordatorio constante de la relación rota entre Dios y su pueblo. Samuel sentía en su interior el peso de la tristeza por el pecado de Israel y una creciente ansia de intercesión. Ese mismo día, en medio de las ofrendas, mientras los sacerdotes realizaban su labor, Elí notó un cambio en la actitud del joven asistente. ¿Qué está pasando en tu corazón, Samuel?, preguntó Elí, con sabiduría y preocupación. El Señor ha comenzado a hablarte, ¿no es así? Samuel, sintiendo la tensión del momento, respondió: he escuchado su voz. Él trae advertencia sobre el juicio que se aproxima. Es un mensaje que pesa sobre mí, maestro. Era un asunto delicado, y la realidad le impartía un sentido de urgencia. El rostro de Elí, aunque marcado por una resignación, se tornó serio. Lo que escuchas, hijo, no es un simple plan de juicio, sino una transición en la historia de Israel. Debemos prepararnos para lo que se avecina. Dios tiene algo grande que hacer a través de ti, le aconsejó, viendo en los ojos de Samuel el fuego de un siervo de Dios. Mientras las horas pasaban, el pueblo se reunió en el templo para ofrecer sus sacrificios. Samuel, guiado por el Espíritu, vio a su alrededor la indiferencia y el desánimo que caracterizaban la adoración de Israel. El altar, aunque lleno de humo y sacrificios, parecía vacío de significado. En ese instante, su corazón ardía en deseos de ver a su pueblo regresando a la pasión por su Dios. Al caer la tarde, una conmoción se apoderó del templo. Un anciano, enviado del pueblo de Israel, se acercó con una inquietud palpable. El pueblo se ha reunido en torno a la voz de un profeta. Escuchar su palabra es todo lo que desean, dijo, haciendo eco de los sentimientos en el corazón de Samuel. Dios está moviendo los corazones, pensó Samuel, notando que su joven llamado comenzaba a tomar forma. Fue entonces que, inspirado, se levantó ante el pueblo. Con voz clara y firme, declaró: así dice el Señor,
regresen a mí, y yo me volveré a ustedes. Zacarías 1:3. Este es un llamado de transformación y restauración. Él está dispuesto a sanar sus corazones y a restaurar el pacto. El murmuro que antes existía se transformó en un electrizante silencio. Era como si la atmósfera se hubiera cargado de una nueva energía. Samuel sabía que en ese momento, Dios estaba trayendo un fuego nuevo sobre su pueblo, y que las palabras de ese niño eran instrumentos de un cambio que desafiaría el rumbo de Israel. Mientras la luz del día se desvanecía al fondo, el vislumbre de un futuro se hacía evidente. Samuel clamaba, invitando a cada corazón a rendirse ante la grandeza del Padre. Pero dentro de él, una inquietante revelación empezó a nacer, una que le decía que esta era solo la primera corriente de un viento poderoso que se alzaba. El cielo parecía susurrar sobre la llegada de nuevas promesas. Y cuando Samuel miró hacia el horizonte, la sombra de un nuevo pacto descendía con la gloria de Dios, una señal de que algo mayor estaba en camino. Así como el viento trae la lluvia, la revelación del Señor estaba preparada para inundar a su pueblo de nueva vida. Con el corazón palpitando, Samuel sabía que su viaje solo comenzaba, y la pregunta que se erguía en su espíritu era, ¿cuál sería la próxima etapa que Dios revelaría a través de él? Y cuando elevó su mirada, sintió que la lección fundamental y eterna de la fidelidad de Dios apenas se empezaba a desvelar. Porque la historia de redención y transformación no solo estaba en manos de Samuel, sino que el eco del amor de Dios resonaba por los corazones de su pueblo, esperando ser abrazado. ¿Cómo recibirían ellos este llamado divino hacia un nuevo amanecer? La esperanza latía sobre ellos, mientras el cielo esperaba su respuesta. Y así, al día siguiente, el sol se erguía majestuoso en el cielo, iluminando el entorno con una luz sobrenatural. Samuel, aún en el templo, sentía la vibración de aquella voz divina resonando en su ser. Había un sentido de expectación en el aire, la gente llegaba con corazones que palpitaban por una palabra de aliento. La noticia de su proclamación había recorrido velozmente las tierras de Israel, sin embargo, una inquietud crecía en el corazón de Samuel. Sabía que no podía contentarse con un solo llamamiento. Debía buscar la dirección del Señor con fervor y dedicación. Un día quizás no bastara, su pueblo necesitaba una guía constante que transformara su esencia. En su mente, las palabras del Salmo 119, 105 retumbaban, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Mientras el pueblo se congregaba, eligió empezar aquel día con una oración ferviente, pidiendo a Dios claridad y más revelaciones. Señor, guíame, susurraba con ansia, tu pueblo necesita escucharte. Muéstrame cómo. La multitud se asentó, y Samuel, lleno de un nuevo fervor, comenzó a hablar. Hijos de Israel, dijo con voz firme, el tiempo ha llegado para la regresión del corazón. Dios ha puesto en mí un mensaje poderoso, no solo para este momento, sino para la restauración de nuestra nación. La atención del pueblo estaba cautivada. Algunos lloraban, otros se mostraban escépticos, pero la mayoría estábamos dispuestos a escuchar. Fue en ese instante que, en medio de su discurso, sintió que la atmósfera cambiaba. Una profunda paz descendió sobre él, y una voz suave, que conocía tan bien, le habló nuevamente. Samuel, no temas. Yo estoy contigo. Ve y avanza no solo como profeta, sino como un juez en este pueblo. La enormidad de esta revelación lo abrumó. Judicando a Israel, él sería el instrumento de sanidad y justicia, un llamador a la paz y a la reconciliación con su Dios. Con un leve temblor en la voz, Samuel se dirigió a la multitud. Así dice el Señor, es necesario que os reunáis y establezcáis un compromiso. Despojaos de los ídolos que habéis amado, y vuélvete a mí de todo corazón. Jeremías 3:10. Este pacto es vital para nuestra reconciliación. Los murmullos recorrieron la multitud. Algunos comenzaron a llorar, recordando sus faltas, mientras otros refutaban la idea de renunciar a lo que conocían. Pero, en ese clímax de emoción, Samuel no se detuvo. En su interior, decidió que su rol era tan importante como el mensaje que llevaba. Tendría que ser firme, y ser el mediador de Dios en esta situación. En aquellos deliciosos momentos de fervor y clamor, vio una escena que lo conmovió. Algunos de los ancianos, que habían sido escépticos, se hacían a un lado, dejando lugar para los más jóvenes,
los que anhelaban de corazón un cambio. El tiempo de la promesa se acerca, pensó Samuel, Dios está moldeando su pueblo para una nueva era. La incertidumbre en el aire se tornó en un murmullo de esperanza. Con la fuerza de un nuevo rompecabezas celestial, las piezas del plan divino comenzaban a encajar. Samuel sabía que ese no era simplemente un regreso a la tradición religiosa, sino el comienzo de un poderoso renovamiento en el que Dios atendería a su pueblo. Su llamado resonaría en generaciones venideras, pero, mientras la multitud se unía en unidad, algo aún más profundo empezó a aflorar en el corazón de Samuel. Una visión de un rey justo. Una revelación de que su pueblo no solo necesitaría un juez, sino un líder que llevara consigo el peso de la gloria de Dios. Con ello, se preguntaba en su corazón, ¿quién sería aquel que sabría guiar a Israel con justicia y amor? ¿Sería él mismo, o se levantaría otro? La voz que lo guiaba le ofrecía nuevas vislumbres, y el brillo de una nueva promesa iluminaba la senda. Así, el destino de Israel estaba atado, no a un solo hombre, sino a un plan divino que se despliega desde la eternidad. Con esta certeza, Samuel entendió que su labor apenas comenzaba, una renovación y esperanza mayor se acercaba, adentrándose en lo desconocido, pero ¿realmente estaba preparado para la revelación de lo que Dios estaba a punto de desatar sobre su pueblo? Apenas la luz del día comenzaba a desvanecerse, el eco de las palabras de Samuel reverberaba en el corazón de cada asistente. La multitud clamaba, algunos levantaban sus manos hacia el cielo en un acto de rendición. Devuélvete a mí, oh Israel, resonaba en sus corazones, y la necesidad de reconciliación se hacía palpable. Samuel, presenciando esta transformación, sintió que la gloria del Señor iba llenando el lugar. En ese momento de fervor, Samuel observó que algunos de los ancianos habían comenzado a despojarse de los ídolos que habían traído. Al ver esto, una profunda alegría invadió su ser, pero al mismo tiempo, una inquietud lo abrazaba. Señor, si estamos dejando todo lo que hemos conocido, ¿cuál será el camino a seguir? ¿Nos guiarás tú en esta nueva senda? Oró en su interior. Samuel, dijo la voz que lo había guiado desde su niñez, no temas lo que vendrá. Aún en la incertidumbre, estoy contigo. Prepararé un camino en medio de la desolación y daré vida a donde antes había muerte. Mi pacto no queda solo en la promesa, sino en la acción que te revelaré. Con cada palabra, la multitud parecía estar más dispuesta a aceptar el llamado divino. El fuego de la convicción ardía en sus almas. Entonces, Samuel, sintiendo la unción del Altísimo, se dirigió nuevamente al pueblo. Oh Israel, asegúrense en su corazón de que están dispuestos a seguir este camino. Dios está a punto de hacer algo nuevo en medio de nosotros. Prepárense para los días venideros, porque reviviremos los pactos de nuestros padres. Recuerden lo que está escrito en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Véase que los ojos de la esperanza están abriendo nuevos horizontes. Un murmullo de expectación se extendió entre el pueblo, mientras algunos rompían en llanto por la carga de sus pecados pasados. Se miraban como si viesen no solo lo que había sido, sino también el amanecer de su nueva identidad. En medio del clamor, Samuel sentía la fuerza de la adoración elevándose como incienso agradable ante el trono de Dios. Mientras la noche caía, una nube oscura comenzó a desplegarse en el horizonte. Samuel, he aquí, el enemigo no se queda quieto, le advirtió la voz. Se levantará contra este renacer, pero confía en mí. Te he llamado no solo para ser un juez, sino también para que seas un guerrero que defenderá a mi pueblo. Prepararé un ejército en espíritu entre los que han escuchado mi voz y se han arrepentido. El aire cambió. El pueblo, ahora transformado, que antes había estado dividido, comenzó a clamar juntos. Samuel sintió un ardor interior, la convicción de ser parte del plan eterno de Dios lo llenaba de una fuerza renovada. Así, mientras la multitud oraba, vieron una oportuna sobrecarga de luz del cielo que comenzó a descender. Un destello de gloria iluminó el lugar. Ahora ha llegado el momento de la revelación. No solo un rey, sino el Rey de Reyes vendrá sobre Israel. Prepárense, porque el ungido de Jehová se alzará entre ustedes, proclamó. La inquietud y la expectativa aumentaban en el aire. El pueblo miraba al cielo,
ahora consciente de que lo que estaba por venir sería mucho más grande de lo que jamás podrían imaginar. La voz de Dios aún resonaba en los corazones: hacia adelante, mis valientes. La senda de la redención ha sido trazada. Mientras las sombras se alargaban y el frío de la noche tocaba sus rostros, una pregunta persistía en el aire. ¿Quién será este ungido que Dios enviará? Samuel, con la certeza de que el cielo se había abierto para ellos, se preguntaba si él, o alguien más, podría ser la respuesta. Las palabras del Señor abrían un camino, y el pueblo se unía en un clamor renovado. La gloria de Dios estaba por manifestarse de maneras que nunca habían visto. Pero, ¿qué retos y pruebas les aguardaban en este viaje? Los destinos de muchos estaban a punto de entrelazarse en los planes soberanos del Creador. La brisa nocturna soplaba suavemente mientras el aire se llenaba de expectación. Los corazones del pueblo palpitaban como un solo latido, en medio del clamor casi palpable que resonaba en la atmósfera. Samuel, con su mirada fija en el cielo, entendía que la noche estaba impregnada de promesas, pero también de desafíos. A medida que la gloria del Señor parecía llenar el lugar, su corazón fue invadido por un sentir profundo. «Levántense, oh pueblos de Israel», exclamó Samuel, «el tiempo de la restauración es cercano. Escuchen la voz del Altísimo, que dice: seré el Dios de todos los linajes de Israel, y ellos serán mi pueblo». Jeremías 31:1. La multitud atenta y aguardando, sintieron cada palabra como un estallido de luz en la oscuridad, pero, al mismo tiempo, la nube oscura que se había apoderado del horizonte parecía acercarse, como un presagio de pruebas inminentes. Samuel sintió la necesidad de aclarar al pueblo: la bendición de Dios requiere un esfuerzo conjunto. Estén preparados, porque se levantará oposición. No importa qué enemigo trate de desviar este propósito, el plan de Dios prevalecerá. De repente, uno de los ancianos, de rostro arrugado pero ojos brillantes, se puso de pie y compartió su testimonio: hemos estado en la senda errada, confiando en nuestros ídolos y falsas esperanzas. Este es el momento de volvernos a nuestro verdadero Rey. Ya no seremos un pueblo dividido, sino uno solo en el amor del Señor. Un murmullo de acuerdo resonó entre los asistentes. Samuel, emocionado por la respuesta, se sintió urgido a guiarles en un acto de consagración. Traigan sus ídolos. Todos aquellos que hasta aquí han llevado en sus corazones y casas, y mándenlos al fuego. El pueblo, aunque titubeante al principio, comenzó a traer los objetos que llevaban consigo, y la hoguera ardió, devorando el pasado con llamas purificadoras. Mientras las llamas se elevaban, una luz fuerte brilló desde el cielo, y una voz clara resonó como trueno. Así como este fuego consume lo viejo, así yo traigo una nueva unción sobre ti, oh Israel. No solo un rey, sino al Hijo del Hombre, que redimirá a muchos de sus pecados. El pueblo cayó de rodillas, aterrados, pero al mismo tiempo llenos de esperanza. A medida que se levantaban para adorar, se abrieron caminos en sus corazones. Dios estaba moviéndose entre ellos, y Samuel sabía que su vislumbre del futuro no era solo suya, sino de todos ellos. La promesa es clara, dijo: el ungido vendrá y su gobierno será eterno. Recuerden las palabras del profeta: he aquí, el rey viene a ti, es justo y salvador, humilde, y montado sobre un asno. Zacarías 9:9. El eco de estas palabras dejó al pueblo sumido en un profundo silencio. ¿Qué significaba esto para ellos? La anticipación era casi dolorosa. ¿Cómo podían ellos, un pueblo quebrantado y lleno de dudas, ser parte del plan grandioso de Dios? De repente, la voz que había guiado a Samuel desde su juventud habló de nuevo con firmeza. El camino hacia la redención está pavimentado con la obediencia y la fe. Los eventos que se despliegan ahora son parte de un misterio que será revelado en su tiempo. Permanezcan firmes y no desmayen, la victoria es de los que confían en el Señor. La noche avanzaba y la oscuridad se intensificaba, pero el fervor en los corazones del pueblo aumentaba con cada palabra. Fue entonces, ante la emergente tormenta que se cernía sobre ellos, que todos comprendieron que estaban a punto de entrar en una batalla espiritual profunda. Fue un tiempo de preparación, las llamas del pasado fueron consumidas, pero el futuro se presentaba incierto. La pregunta seguía danzando en el aire: ¿qué tipo de rey enviaría Dios? Mientras la multitud se unía en oración, Samuel levantó su voz en súplica:
buscando una respuesta y un consuelo para el pueblo. La respuesta vendría, pero en su debido tiempo. Los secretos del cielo aún estaban por revelarse, y el pueblo anhelaba conocer el final. El cielo se oscurecía, y la presión de la tormenta que se cernía sobre ellos se sentía en el aire. Samuel, con el corazón palpitante y mente alerta, permaneció arrodillado entre el pueblo, sintiendo el fervor de las oraciones elevarse como ahumados incensarios. Señor, conéctalos a tu propósito. Muéstrales que la victoria está en ti, clamaba en su espíritu, mientras las sombras amenazaban el brillo de la esperanza. Levántate, oh pueblo, hizo eco en su interior la voz del Altísimo, porque en los momentos de mayor oscuridad, mi luz brilla con más fuerza. Samuel, inspirándose en esas palabras, se puso de pie y llamó a los ancianos para que se reunieran a su alrededor. Debemos consagrar esta noche, no solo con palabras, sino con actos de fe que sellarán nuestro compromiso con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mientras el pueblo se unía, Samuel tomó un cordero sin defecto y comenzó a ofrecerlo como holocausto, simbolizando la entrega total y la búsqueda del favor de Dios. Con cada paso del ritual, una calma sobrenatural descendió, un indicio del inminente movimiento del cielo. Las llamas comenzaron a danzar en el altar, mientras el aroma de la ofrenda ascendía, un testimonio de su anhelo de renovación. Recordemos las palabras del profeta, dijo uno de los ancianos, Gotes, con voz resonante. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los he sacado de la tierra de Egipto para ser su Dios, Éxodo 6:7. Borramos nuestro pasado, declarando que somos un nuevo pueblo en el camino de la obediencia. Y así, juntos, restablecieron su pacto con Dios, dejando atrás las viejas ataduras. A medida que la ofrenda ardía, el cielo comenzó a iluminarse con relámpagos que cruzaban la oscuridad, reservando una amenaza a la par que destellos de gloria. Samuel sintió el poder de la presencia divina. Escuchen, hijos de Israel, cuando el trueno suene, recordarán que Dios está entre nosotros, al servicio de los que le buscan con sinceridad. El pueblo vibró con el testimonio de la voz de Dios, y la atmósfera se tornó electrizante. En ese ardor, Samuel tuvo una visión. Una imagen se formó ante él, iluminando su corazón con esperanza. Vio una gran tienda, donde un rey justo, con una corona reluciente, se sentaba rodeado de personas de todas las naciones. El rey no solo está viniendo, está aquí, y su reino se extenderá más allá de lo que tú puedes imaginar, le susurró la voz del Señor. El tiempo de la restauración era inminente, pero requería preparación y sacrificio. Justo cuando la multitud parecía a punto de desbordarse en júbilo, una oscura figura emergió de las sombras, un espíritu de confusión, desvío y desesperanza. Se posicionó en la mente del pueblo, provocando murmullos de desconfianza y temor. ¿Realmente creen que esto es posible? ¿Están preparados para lo que se aproxima? Resonó con eco, intentando socavar la fe. Samuel, sintiendo la agitación, levantó su voz con resolución: no temáis, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Con el espíritu de obediencia, tomaremos la armadura de Dios y nos mantendremos firmes, pues no tenemos lucha contra carne y sangre. Efesios 6:12, con robustez y fervor renovado, sus corazones unieron en un canto sagrado, cubriendo el aire en una atmósfera de adoración y resistencia. Las llamas, que ardían con fervor, representaban su fervor y deseo de un cambio radical. Se sintieron invadidos por la certeza de que la batalla ya era del Señor y que su reino estaba cerca. Así, la noche avanzaba, cargada de un nuevo aire de expectativa, pero lo que no sabían era que la verdadera transformación empezaría en el próximo amanecer con un evento jamás visto antes. Les aseguro que no solo un rey vendrá, sino también una señal que será un faro de esperanza para las naciones, pronunció Samuel con fuerza. Y en toda esta batalla, el mismo Dios que los ha elegido y señalado, ha trazado un camino hacia la redención, pero los tiempos de su revelación son un misterio aún por descubrir. Con esos pensamientos girando en sus corazones, el pueblo se aferraba a la promesa de Dios, sin darse cuenta de que vendría un mensaje más profundo, un abrazo glorioso que cambiaría sus vidas para siempre. La noche avanzaba, y el aire parecía vibrar con la expectativa del pueblo reunido. Samuel, consciente de la lucha que enfrentaban, se acercó al altar una vez más. Escuchen,
oh Israel, llamó con un tono potente, la voz de nuestro Dios resuena en este lugar. Esta noche, nuestras oraciones han sido como clavos en el reino espiritual, asegurando la promesa de liberación. Mientras pronunció estas palabras, los relámpagos comenzaron a iluminar el cielo más intensamente, acompañando sus afirmaciones con un retumbar celestial. La multitud observó, atónita, cómo las nubes se agolpaban, formando figuras inusuales que parecían danzar en la oscuridad. Era como si los mismos ángeles de Dios se prepararan para un evento grandioso. ¿Quién se atreverá a desafiar al Dios Altísimo?, exclamó una voz entre la multitud, llena de fervor. Era un hombre llamado Eliab, conocido por su firmeza en la fe. Dejemos que nuestros corazones se unan en un clamor, y el cielo abrirá sus puertas. Samuel miró a Eliab y sintió que el Espíritu de Dios lo fortalecía. Sí, clamemos juntos, instó. Y así, como si un solo corazón latiera en 1000 cuerpos, elevaron sus voces al cielo, clamando por la intervención divina. Oh Dios de nuestros padres, muéstranos tu gloria. Déjanos ser testigos de tu poder. En medio de estas súplicas, un profundo silencio descendió súbitamente, como un velo que cubría el mundo. El pueblo contuvo la respiración, sintiendo la presencia del Señor, tan palpable como el aire que los rodeaba. Samuel, sintiendo la urgencia divina, permaneció en la brecha, intercediendo. Respondemos a tu llamado, Señor. Esta noche, hemos decidido consagrarnos a ti. Que este acto de fe sea un testimonio de nuestra devoción. Al momento, la tierra tembló ligeramente, y de las nubes se escuchó una voz potente, «He aquí, lo que he prometido se acercará. En medio de esta generación, haré cosas impresionantes y maravillas que no han sido vistas desde la antigüedad». Samuel, con el corazón rebosante, comprendió que Dios estaba por hacer algo monumental. Los ancianos, con los rostros iluminados, afirmaron los pronunciamientos de Samuel. Lo que se avecina será una señal para las naciones, dijo Gotes, su voz resonando con autoridad. Un pacto renovado, una luz en la oscuridad, porque el Dios que ha traído a su pueblo de Egipto, ahora los guiará hacia un futuro glorioso. Instantes después, el cielo se dividió, y en medio de la tormenta, un destello de luz blanca surgió, como la aurora del nuevo día. Aquella luz era tan pura que el pueblo se sintió invadido por paz y esperanza. Mirad, la señal que se nos ha dado, susurró Samuel, mirando hacia el fenómeno excepcional. El rey viene, y su reino no tendrá fin. Pero justo cuando la magia de ese momento prometedor alcanzaba su cúspide, una sombra se deslizó entre ellos nuevamente. ¿Será realmente esto el inicio de su reinado? ¿Y si solo son ilusiones? ¿Y si no están preparados? La figura sombría llegó a sembrar dudas en algunos corazones, generando tensiones en la fe del pueblo. Con firmeza, Samuel alzó la mano en dirección a la sombra, recordando las palabras de Salmos 34 horas y 19 minutos. Las desgracias del justo son muchas, pero de todas ellas lo librará el Señor. El pueblo, animado por su líder, cerró filas en unidad, levantando sus manos en respuesta a la advertencia. En este día, somos más que vencedores, el temor no tiene lugar entre nosotros. Y así, mientras el cielo estallaba en un espectáculo de luces celestiales, un susurro de esperanza llenó el corazón del pueblo. Samuel se sintió movido a compartir una revelación inesperada. Pronto, un nuevo testimonio se levantará entre nosotros. No solo seremos un nuevo pueblo, sino que nacerá un nuevo pacto, uno que abrazará incluso a los más lejanos. Porque en su misericordia, Dios se ha propuesto incluir a toda la humanidad en su redención. Con esos pronósticos de transformación y esperanza flotando en el aire, Samuel sabía que la mañana traería algo que cambiaría el curso de la historia de su pueblo. Había más en juego de lo que podían comprender, pues Dios seguía escribiendo su plan soberano oculto en lo divino. La anticipación del pueblo se intensificó, porque estaban a pocos pasos de presenciar la manifestación de la gloria de Dios en su vida cotidiana. Así, la noche avanzaba hacia su desenlace, mientras el cielo se preparaba para revelar un nuevo capítulo del pacto eterno de Dios con la humanidad. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse en el horizonte, el pueblo de Israel aguardaba con una mezcla de incertidumbre y esperanza.
Samuel, con el corazón latiendo fuertemente, sentía que la atmósfera estaba cargada de una inminente revelación divina. Era el momento decisivo, el tiempo de la promesa que se había anunciado durante generaciones. Escuchad, oh Israel, Samuel proclamó con voz firme, el Altísimo ha decidido renovar su pacto con ustedes. No solo estamos aquí para ofrecer sacrificios, sino para responder al llamado de nuestro Dios, quien desea restaurarnos y conducirnos a la libertad. Las palabras resonaban en los corazones, llenando el aire de expectativa, las corrientes de murmullos y susurros atravesaban la multitud, mientras aquellos que buscaban un nuevo amanecer se aferraban a la esperanza renovada. La lucha entre la fe y la duda continuaba, pero la voz de Dios se manifestaba con claridad. Devuélvanse a su Creador. Él está dispuesto a levantar una nueva generación para cumplir sus propósitos, añadió Samuel, sintiendo el ardor de la unción en sus venas. Porque así dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. En ese momento, una manifestación poderosa de la presencia de Dios descendió sobre el templo, una nube de gloria que la gente nunca había experimentado. La combustión de fe estalló entre ellos como una sinfonía de alabanza y adoración, trayendo lágrimas de gozo a sus ojos. Algunos caían de rodillas, otros levantaban manos hacia el cielo, mientras sentían que lo viejo se desvanecía y lo nuevo comenzaba a nacer. Samuel, en medio de esa atmósfera cargada de poder, entendió que su rol iba más allá de ser un simple profeta, él estaba destinado a guiar al pueblo en un regreso al corazón de Dios. Sintió el peso de la responsabilidad, pero también la seguridad de que Dios estaba a su lado. Al concluir la celebración, un anciano se acercó y, con voz temblorosa, expresó, Samuel, vemos la mano de Dios sobre ti. ¿Cómo podemos seguir avanzando en este camino? Samuel, sabiéndose guía de un nuevo pacto, respondió, la clave está en la obediencia y en permanecer unidos en espíritu. Debemos construir un altar en nuestros corazones y consagrar nuestras vidas a su servicio. Días más tarde, cuando el pueblo había dado un paso firme hacia la renovación, Samuel recibió una visión. Mientras oraba, la voz del Señor le habló claramente, he aquí, llegará el día en que estableceré a un rey sobre Israel, un rey que guiará a mi pueblo con justicia y amor. Prepárense, porque la gloria del Señor se manifestará en la tierra. La revelación sacudió su ser, pues sabía que el futuro de Israel estaba ligado a esta nueva unción. Quería que su pueblo entendiera que no solo serían transformados, sino que sus corazones se abrirían a una nueva relación con Dios. Aquella promesa sería el punto de partida de una historia que cambiaría la historia de la humanidad. El pueblo sintió la inminente llegada de un Mesías, un ungido que no solo sería un rey en la tierra, sino el propio Hijo de Dios. Las palabras de Samuel resonaban cada vez más fuerte, mientras se preparaban para lo que vendría. Tengan fe, hermanos, exclamó. Lo que está por venir desbordará todo lo que conocemos. Al finalizar esa reunión aclamante, la esperanza se había enraizado profundamente en sus corazones. Aproximándose el amanecer de un nuevo pacto, todos comprendieron que la redención estaba más cerca de lo que podían imaginar. Así que, oh Israel, concluyó Samuel, preparémonos para la llegada del que traerá salvación. Él vendrá con poder y hará maravillas en medio de nosotros. Cuando suceda, no olviden dar testimonio de su gloria. Con esto, la historia de Samuel y su llamado se entrelazaba con una narrativa que trasciende el tiempo. Israel se alineaba bajo un nuevo propósito, listo para recibir al rey prometido que transformaría sus corazones y redimiría a su pueblo. El pueblo oró juntos, sabiendo que la voz del cielo les guiaba hacia un nuevo amanecer. Una resplandeciente voz clamaba entre ellos, reconciliación, esperanza, redención. Esta intensa promesa llenaba sus corazones de alegría y expectativa, conectándolos a la perpetua fidelidad de Dios, y así, incluso mientras la historia de Samuel se cerraba, los ecos de su mensaje resonarían por generaciones. Porque la verdadera esperanza de Israel apenas comenzaba a manifestarse, y los corazones de todos estaban listos para experimentar la majestad y el amor del Rey que se aproxima. Por ello, te invitamos a suscribirte inmediatamente al canal y no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que cambiarán tu vida.
Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar al crecimiento de esta comunidad. No olvides comentar tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final y, sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.